38 minutos después de las 9 de la noche, ¿avanza la discusión salarial en torno a los empleados públicos o no? En apariencia, el SUTE dice que no es suficiente una nueva propuesta del gobierno. Decíamos, en apariencia no avanza para ningún lado. Jorge Hirschbrand, contanos, por favor. Bueno, a ver, entró en un cuarto intermedio, en un stand-by. Por ahora, el SUTE descarta algún tipo de medida de fuerza. ¿Por qué? Porque el 7 de noviembre van a volver a conversar. ¿Qué van a conversar? Bueno, hoy descartaron de plano la oferta que hizo el Ejecutivo de 14% para noviembre y 14% para diciembre en el básico y un 18% para cada mes aplicado al Estado docente. ¿Qué dice el gremio? Miren, lo están calculando sobre la base de diciembre del 2022. Es absolutamente insostenible poder aceptar esta oferta. De todos modos, quedó abierta, la paritaria sigue vigente, siguen las conversaciones. Esté abierta, pasa a cuartos intermedios. Totalmente. Que hay al menos voluntad de diálogo de ambas y partes. Para que se pongan de acuerdo. Hasta el momento, más o menos en lo que va del 2023, el gremio, el SUTE, lleva un 90% de aumento acumulado. Es decir, que si se tienen en cuenta estos números, de todos modos, no se llega, teniendo en cuenta que la inflación va a superar el 150%. Por lo tanto, como es una negociación paritaria, habrá que ver qué voluntad pone de cada una de las partes. Gracias, Jorge, muy amable. Hablando de cuentas públicas, de finanzas, de lo que hay en caja, en acreencias y en deudas. Marcelo Torres. Bueno, cada tanto, y particularmente cuando tenemos elecciones, surge una discusión política muy fuerte en Mendoza que parece no estar zanjada más o menos hasta este momento en que aparece un tercero, no en discordia, sino a poner blanco sobre negro, quizás, a la situación de endeudamiento que tiene la provincia. Entiendo porque no se creen los números oficiales ni tampoco los de la oposición. Entonces, bien, porque hay una discusión política entre oficialismo y oposición. 1 más 1 es 2, o sea, sí, no hay que darle a veces más. No. En la política en nunca. la política a veces no. Desde que Alfredo Cornejo le ganara al justicialismo de Celso Jaque y Francisco Pérez allá por el 2015 las elecciones, y desde que se constituyera un fuerte oficialismo opositor al peronismo, esta discusión no se termina. Es decir, en los últimos tiempos, hace 10 años que el peronismo no gana una elección fuerte aquí en Mendoza, y hace 10 años más o menos que la discusión es la misma. El actual oficialismo hizo campaña contándole a los mendocinos lo mal que había recibido la provincia de aquellas gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez. Y el peronismo, en el último tiempo, salió a decir, pero fue Cornejo, junto con Macri en La Nación, los que endeudaron a Mendoza en dólares y realmente estamos empantanados. ¿Y dónde estamos parados según el Consejo Empresario Mendocino? El Consejo Empresario Mendocino dijo algo que ya más o menos se sabía, que nosotros lo hemos venido describiendo parcialmente a lo largo de varios informes aquí, políticos y económicos. Ha dicho que la deuda ha descendido en la provincia en los últimos 10 años. Ha tomado desde el 2014 hasta el 2023, junio del 2023, en aproximadamente 28% en dólares y casi un 30% en pesos. Aquí hay que decir que, dice, bueno, si disminuyó la deuda, ¿por qué estamos como estamos? En realidad, ya lo vamos a ver en algunos números aquí, pero esta es una explicación previa también de índole política. El peso del Estado por sobre la actividad privada ha ido en aumento en los últimos tiempos, ha subido y también ha bajado, pero es mucho mayor ahora que lo que era en el 2014, 10 años después, en momentos en que creció la deuda, bajó la deuda en cierto momento, pero la provincia, desde el punto de vista económico en cuanto a su riqueza, se estancó. Entonces, como se estancó, hubo que la presión impositiva, que era bastante alta en el 2014 y comenzó a descender 10 años después, no ha alcanzado a equilibrar un poco las cuentas. Aquello. Pero a ver, claro, mostrémoslo con los gráficos. Empecemos con el tema de la deuda. La deuda en dólares, esta es la evolución de la deuda en dólares. Acá hay otra discusión muy interesante, porque la deuda que teníamos en el 2014 era un 40%, un poquito menos, en dólares y el resto era en pesos. Y ahora se revirtió absolutamente.
tenemos casi un 70% de deuda en dólares y el resto es en pesos. Con un dólar que estalló por los aires por otra parte. Fíjate lo que teníamos en diciembre aquí del 2014. Sí, 1.323 millones de dólares era la deuda pública provincial. Hubo una suba importante entre el 2016 y el 2017, que es cuando se produce el cambio de gobierno por el déficit fiscal que había que financiar por aquel gasto público desmedido que había, de acuerdo con lo que sostiene el radicalismo, había hecho el peronismo de aquellas gestiones de Celso Jaque y de Francisco Pérez. Hubo que pedir plata, se pidió plata en pesos, le prestó el Estado Nacional, le prestó al gobierno, al Estado de la provincia o al gobierno, y también hubo que pedir dólares al exterior, cerca de 500 millones de dólares. Fíjate a cuánto subió la deuda casi a 2000. En el 2017. Casi a 2.000. Hoy está en 951 millones de dólares, un 28% menos de lo que era en el 2014. Acá está la deuda con los proveedores que tiene la provincia, esta es lo que se denomina deuda consolidada. Y la deuda que se tomó con organismos emisores de recursos, de crédito. Vendría a ser, esto es lo que debe cada mendocino en términos de dólares por el funcionamiento del Estado. Esto es lo que debemos. Por eso, sí. Esa es la deuda de los mendocinos. No, el Estado es de todos nosotros. El Estado 9.51. 9.51. Si querés te la muestro en pesos. A ver. En pesos la deuda, fíjate vos, también disminuyó un 30%. Estamos hablando que en el 2014 teníamos 348.073 pesos. Esto está actualizado hasta este momento, mientras que hoy tenemos 243.975 millones de pesos. Exactamente. El pico nuevamente copia el mismo comportamiento que el dólar, ¿no? Claro. Después se ameseta, tiene un pico en el 2020. Acá es donde la economía se desmorona absolutamente para todo el país, para todo el mundo. Pandemia. No hay crecimiento. Wow. O sea, que me quedé pensando y digo, 2020, pandemia. Claro. Hay endeudamiento, las provincias no pueden emitir como lo hizo la Nación. Bueno, se pidió plata, creció la deuda y después comenzó a bajar. Y ahora te voy a mostrar algo interesante. Es el último cuadro para no llenar a todo el mundo de números. Este es el peso del Estado sobre la economía. Sobre esto no lo entiendo. El contame. Producto Bruto Geográfico. Todo lo que te saca el Estado por sobre la economía de la provincia. Todo lo que los privados pueden llegar a producir y pueden generar en cuanto a riqueza. En el 2014, acá están los impuestos, por ejemplo, ¿no? En el 2014 era del 7% de la presión impositiva. En aquel momento estaba en el 2004, que son datos que no los hemos puesto. O sea, aquí. 10 años antes de esto. 10 años antes de eso, teníamos una economía muy saneada en la Argentina. ¿4 y pico? Era de 3.2. De 3.2 la presión impositiva. Hoy es del 6,6. Este es el peso que tiene el Estado sobre toda la economía, que acá incluye no solo la presión impositiva, sino el endeudamiento y demás. Si vos tomas todo el Producto Bruto Geográfico de la provincia, que es todo lo que produce en un año, bueno, el Estado en el 2014 nos sacaba el 7%. Aquí. Y después evolucionó hasta este momento. Casi el doble. 10 años después, con las mejoras, con la estabilización, la normalización que se ha hecho de alguna manera de la economía, estamos como estamos, así estamos, por el estancamiento, porque Mendoza en 10 o 12 años prácticamente no creció. Y como no creció, y pese a que mejoró el tema del gasto, la presión impositiva comenzó a bajar, la administración del Estado fue un poco más eficiente, como no creció la economía, todavía tenemos un peso del Estado mayor que lo que teníamos en el 2014. Clarísimo, gracias.